Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza de esas que tanto nos gustan para motivarnos a limpiar nuestro hogar. Así que si tú también tienes que hacer cositas en casa, te invito a que cojas tus productos de limpieza y te pongas a limpiar conmigo, o de lo contrario que te prepares un buen cafecito y te pongas cómoda o cómodo en el sofá. Es curioso porque como consumidora también de este tipo de vídeos de otros canales, a mí me relajan y me motivan a partes iguales. Es decir, tan pronto me pongo este tipo de vídeos para ponerme a limpiar como para estar tumbada y relajada en la cama, y supongo que no soy la única y que a más personas les pasa lo mismo. Hoy tenía que hacer varias cosas en casa y la verdad es que tenía muchas ganas de tener mi ratito de limpieza, de mi terapia como yo le llamo, y voy a empezar poniendo una lavadora porque tenía bastante ropa sucia acumulada. Yo intento poner lavadoras a menudo para que no me pase esto, porque no me gusta que se me acumule mucha ropa sucia. Me da como una sensación de que todo está peor de lo que está, como si todo estuviera más sucio y hubiera muchísimas cosas que hacer. Pero bueno, no sé cómo, se me ha acumulado un poquito más de la cuenta, así que va a ser lo primero que haga para ir adelantando, y así mientras la lavadora va lavando yo aprovecho para hacer otras cosas. Yo siempre separo la ropa por colores, ropa oscura, ropa blanca y ropa de color. La lavadora que estoy poniendo ahora es de ropa de color, donde mezclo diferentes tonos. Para ello utilizo mi detergente habitual, que es el de ropa blanca y de color de Mercadona. Me encanta porque se parece muchísimo al Ariel y además es bastante más económico. Y como suavizante utilizo Flor, que es uno de mis favoritos. Y como en esta lavadora he mezclado varios colores, para asegurarme siempre pongo una toallita atrapacolor. Así me quedo más tranquila y evito cualquier accidente. Lo siguiente que hago es hacer la cama. Estiro bien las sábanas y para que quede mejor doblo el nórdico 2 veces hasta que quede más o menos por la mitad. Después añado los cojines para que la cama se vea más bonita. Creo que hacer la cama todos los días es un gesto sencillo pero que marca muchísimo la diferencia en nuestra rutina. Cuando tengo la cama hecha me gusta pulverizar un eliminador de olores que además huela bien, como este, que es mi favorito y lo compro en Zeeman. Huele tan bien que es como si acabaras de lavar las sábanas. Y si después de pulverizar este spray pasas las manos por las sábanas o por la funda nórdica, se eliminan las arrugas. Pero si no queréis comprar este tipo de producto, también lo podéis hacer vosotros mismos en casa. Solo tenéis que poner en un bote de spray 2 tazas de agua, media taza de alcohol y 2 o 3 taponcitos de suavizante para la ropa o perfumador. Lo siguiente que voy a hacer es limpiar el polvo de las mesillas de noche. Voy a estar usando Zabón, que es un limpiador multiusos que ya os he enseñado alguna vez por aquí. Hace tiempo la marca me lo mandó para probarlo y me gustó tanto que después lo he comprado yo. Está hecho a base de aceites esenciales y huele súper bien. Además, el olor perdura bastante después de limpiar, cosa que me encanta. Entrar en una habitación después de haber limpiado y que huela a limpio, a fresco y al producto que has utilizado es muy agradable, y además lo mejor es que es libre de tóxicos, así que es seguro tanto para nuestra salud como para nuestras mascotas en caso de que tengamos.
También quería limpiar esta ventana que le hacía bastante falta porque habíamos tenido obras en algún piso del edificio y por fuera estaba todo lleno de polvo. Así que con una bayeta húmeda mojada en un poquito de agua caliente con unas gotitas de lavavajillas voy a limpiar primero lo más sucio. Para limpiar las persianas y las ventanas a mí me va genial la vaporeta. De hecho, quería usarla hoy, pero mi sorpresa ha sido que cuando he ido a utilizarla no funcionaba. Y os cuento esto para que no cometáis el mismo error que he cometido yo, que ha sido ponerle agua del grifo. La tengo completamente obturada por la cal. He intentado recuperarla y no os podéis imaginar la cantidad de piedras de cal que han salido del depósito. Un poco sí que ha mejorado, pero todavía no acaba de funcionar bien del todo y sale con muy poquita presión. Así que como tampoco es un aparato muy caro, ya he comprado otra y está en camino. Me he comprado la misma porque realmente esta funciona súper bien y esto ha sido fallo mío. Me he confiado porque la uso muchísimo y una cosa es echarle alguna vez agua del grifo, pero es que yo se la he echado muchas veces y en este tipo de aparatos lo mejor es usar siempre agua destilada. Así que a partir de ahora agua destilada siempre y espero que esto os sirva y que no os pase como me ha pasado a mí. Lo que he hecho ha sido pulverizar un desengrasante por toda la persiana. En este caso estoy usando el de la marca Dusty, que va genial, es súper potente y también lo compro en Zeeman. Después paso una bayeta húmeda para retirar el exceso de polvo y de producto y quitar lo más sucio. Mi idea era utilizar a continuación la vaporeta, pero como ya os he comentado no funcionaba, así que he pasado al plan B, que también os puede venir bien si no tenéis vaporeta para limpiar las persianas. He vuelto a pulverizar un poquito más de desengrasante y he utilizado este cepillito que es muy estrecho y bastante duro, especial para las juntas del suelo y de los azulejos, y con él limpio los agujeritos de la persiana, que es donde suele quedarse más suciedad. Después vuelvo a pasar una bayeta húmeda, seco bien la persiana y ya está. Es una forma muy sencilla de limpiarla sin necesidad de ningún aparato. Como producto para la persiana también os recomendaría Cif Crema, pero a mí no me quedaba, así que he utilizado este desengrasante que también va genial. The rhythm pulling me deeper. You know I'm caught in gravity, falling. I can't believe this night just belongs to me and you. Can you feel me? Como veis, la ventana de nuestra habitación da a un patio interior. Yo cada día visualizo que desde mi ventana se ven arbolitos, verde, naturaleza y bueno, espero que algún día se pueda cumplir. Aunque tampoco me voy a quejar porque sé que hay personas que quizás ni siquiera tienen ventana en su habitación y que les gustaría tener una aunque diera a un patio interior. Pero os voy a decir una cosa buena de esta habitación y es que al ser tan interior es muy silenciosa y eso para dormir es ideal porque al final la habitación la utilizamos para descansar. Siempre tenemos que mirar la parte buena de las cosas. It's time to move on to bigger things. Can't live in the past. Moving on to future me. I wonder who she will be. I can't help but think that there is something more to find, more to life than what I have right here, right now. Used to call it stable, now I call it stuck. Letting go, yeah, that's tough, but maybe it's all for the better and it's meant to be. It's gonna hurt at first, but then eventually it's gonna seem like it was always meant to be. It was always meant to be. Oh, I think it's meant to be. Scary at first when you change, but it's better than being stuck here in your ways. Comfortable, ain't that comfortable no more. Don't wanna go back to how it was before. I can't help but think that there is something more to find, more to life than what I have right here, right now. Used to call it stable, now I call it stuck.
tough, but maybe it's all for the better and it's meant to be. It's gonna hurt at first, but then eventually it's gonna seem like it was always meant to be. It was always meant to be. Thought that this was who I was, that I couldn't change that much, didn't feel like I was strong. Voy a seguir limpiando el polvo de la zona de las estanterías, el tocador, el resto de la habitación y también los espejos. Para todo esto voy a estar usando un solo producto, que es el que os he enseñado, Zavón. Incluso los cristales los deja súper bien. Me ha sorprendido lo bien que quedan tanto los cristales como los espejos. Así que es una muy buena opción para aquellas personas a las que no les gusta usar 20.000 productos de limpieza. Y me atrevería a decir que al usar este producto, no sé si será por los aceites esenciales o por qué, pero siento que el polvo tarda más en volver a ponerse. Bueno, no sé, igual es una percepción mía. Contadme en comentarios si habéis probado este producto y si os da la misma sensación. Si os interesa saber dónde comprarlo, se compra en la página web de Zavón y funciona mediante suscripción. Tú lo compras la primera vez y te llega el kit con la botella de cristal, que es para toda la vida, a no ser que se rompa, y las recargas. Después, automáticamente cada 3 meses te mandan 3 recargas sin que tú tengas que preocuparte de volver a comprar. Y además está muy bien porque puedes personalizar la suscripción. Puedes decir, por ejemplo, que te manden las recargas cada 2 meses o cada 4, según lo que tú necesites. Y así te olvidas por completo, te lo mandan a casa y es súper cómodo. Y tampoco me parece un producto caro, si no recuerdo mal me costó unos 15 € la botella con 4 recargas. Normalmente vienen 3, pero por Navidad estaban regalando una recarga extra con aroma navideño y en mi pedido me llegaron las 4. Os juro que esto no es publicidad, lo he comprado yo con mi dinero y no me está pagando nadie para que yo diga esto. Os lo recomiendo porque es un producto que me encanta y me parece buenísimo. Stable, now I call it stuck. Letting go, yeah, that's tough, but maybe it's all for the better and it's meant to be. It's gonna hurt at first, but then eventually it's gonna seem like it was always meant to be. It was always meant to be. Thought that this was who I was, that I couldn't change that much. Didn't feel like I was strong, but I'm glad that I was wrong. Think I knew it all along. This would never be enough. Now I see that I've evolved, going after what I want. Thought that this was who I was, that I couldn't change that much. Didn't feel like I was strong, but I'm glad that I was wrong. Think I knew it all along. This would never be enough. Now I see that I've evolved, going after what I want. Maybe it's all for the better and it's meant to be. It's gonna hurt at first, but then eventually it's gonna seem like it was always meant to be. It was always meant to be. Maybe it's all for the better and it's meant to be. It's gonna hurt at first, but then eventually it's gonna seem like it was always meant to be. It was always meant to be. Always meant to be, always meant to be, yeah, always meant to be, it was always meant to be. En este rato la lavadora ya ha terminado, así que antes de que pase más tiempo voy a recoger la ropa para que no se arrugue.
Voy a meter en la secadora todo lo que pueda, pero hay ciertas prendas que por el tipo de tejido y demás prefiero no meterlas en la secadora para que no se encojan o no se estropeen. Aunque siempre me han dicho que la secadora no encoge la ropa, yo creo que un poquito sí, y lo digo por experiencia propia, así que lo que no meto en la secadora lo voy a tender. Contadme en comentarios qué opináis vosotros del tema este de si la secadora encoge o no encoge la ropa. A mí me gusta tender la ropa dentro de casa, no sé si está bien o está mal, pero es lo que me gusta a mí, y más ahora en invierno, que fuera hace frío y la ropa se seca mucho antes dentro de casa con la calefacción. Tengo este tendedero plegable que es de Amazon y ocupa muy poco espacio, aunque últimamente se me está quedando pequeño, así que quiero mirarme otro. También tengo un poquito de ropa por doblar en la silla, pero como estoy poniendo lavadoras prefiero doblarla toda después. Y antes de seguir con la limpieza voy a poner la segunda lavadora del día porque, como os he comentado antes, esta vez se me había acumulado bastante ropa sucia. De repente el día se ha puesto súper oscuro, así que tengo que estar con todas las luces encendidas. Parece que esté limpiando de noche, pero no, es que si no enciendo las luces no vais a ver nada. Llevamos un mes de enero de muchas lluvias y poquito sol. En el salón voy a hacer la limpieza diaria, lo que hago todos los días, que es aspirar el sofá, limpiar la mesa de centro, limpiar el espejo y aspirar el suelo y la alfombra. Y es que no sé si os pasa, pero yo soy incapaz de estar tranquila en el salón si hay cosas sucias a la vista. Por ejemplo, no puedo estar sentada en el sofá o en el sillón leyendo, viendo la tele o tomándome un café con una vela encendida si la mesa está sucia. Si hemos comido y hay migas, o el mantel o la mesa no está limpia, simplemente como ahora mismo, es superior a mí, no puedo. Necesito limpiar la mesa primero y entonces sí, ya me siento tranquila en el sofá, porque si no, ni me concentro ni estoy a gusto. Es como que necesito que todo esté más o menos bien a mi alrededor para poder relajarme de verdad. Tampoco hace falta que esté todo perfecto, pero sí limpio y ordenado, y con eso ya siento que puedo disfrutar del momento. Ahí tenemos a Diva en su rosquito. Ahora le están haciendo pruebas porque la última revisión del cortisol no le ha salido bien. Igual no lo sabéis, pero hace 2 años a Diva le diagnosticaron síndrome de Cushing. Para quien no lo sepa, es una enfermedad endocrina donde su cuerpo produce más cortisol de lo normal, que es la hormona del estrés.
y eso afecta en muchas cosas, como por ejemplo bebe mucha agua, como consecuencia orina más. A Diva, por ejemplo, se le escapa el pipí dentro de casa cuando ella jamás ha hecho esto. También se ponen como más gorditos, pero solo de la barriga. Se le pone la barriga como cervecera, ¿sabéis? Se les puede caer el pelo en algunas zonas, provoca debilidad muscular. Diva, por ejemplo, ha perdido toda la fuerza en las patitas de atrás, aunque con la fisioterapia ha mejorado mucho. Y lo peor es que puede afectar a órganos importantes. Entonces, cuando le diagnosticaron esta enfermedad, le dimos medicación durante 3 meses y un día me dijo que la medicación me la tomara yo. No se la quería tomar, estaba muy decaída, no quería comer y la llevé al veterinario corriendo. Y resulta que la medicación le había bajado tanto el cortisol que le había provocado lo contrario, que es un Addison, o sea, el cortisol demasiado bajo. Desde entonces dejé de darle la medicación y Diva ha estado súper bien durante 2 años. Si alguien entiende del tema me dirá, ¿pero qué dices? Si el Cushing no se cura. Sí, ya lo sé. Lo que le ha pasado a ella es súper raro. El veterinario nos lo dice, que el suyo es un caso de cada no sé cuántos. Pero ha sido así, le hemos estado haciendo todo este tiempo controles de cortisol cada 6 meses, todos han salido bien, menos este último. Que yo ya sabía que algo no iba bien porque al final la conozco mejor que nadie. O sea, nosotros conocemos a nuestros peludos y sabemos cuando algo no va bien o cuando les pasa algo. Así que ya os contaré, el lunes le hacen la ecografía para confirmar. Y así podemos empezar con la medicación cuanto antes, porque esto se tiene que tratar. Y haremos como siempre, que tenga la mejor calidad de vida el tiempo que le quede. En la cocina tengo pocas cosas que hacer. Lo primero es recoger el lavavajillas, que estaba limpio, y eso siempre es lo primero que me gusta hacer para que no se vaya acumulando todo. La zona más problemática la tengo en el fregadero porque lo tengo atascado. No sé muy bien cómo ha pasado porque voy con bastante cuidado y tengo el tapón con la rejilla en el desagüe para que no se cuele comida, pero bueno, son cosas que a veces pasan en una casa. Así que he comprado un desatascador en el día y lo vamos a probar. Hace mucho tiempo me pasó y creo que utilicé sosa cáustica. Era un líquido negro que lo eché con mucho cuidado por el desagüe, pero de repente eso empezó a salir disparado hacia arriba y me manchó todo el fregadero de acero inoxidable. Llegué incluso a plantearme cambiar el fregadero porque intentaba limpiarlo y las manchas no salían. Y después de mucho tiempo limpiándolo con la piedra blanca, con la pasta rosa y con Cif, al final lo pude salvar. Pero desde entonces me da muchísimo miedo utilizar este tipo de productos por si me vuelve a pasar lo mismo. Give you my heart, you can crush it, moving on. I'll be on my way.
Este es el producto que compré en el día. Creo que me costó alrededor de 2 euros, pero desde ya os digo que va muy bien, os lo recomiendo. Es un gel transparente que no mancha nada, hay que aplicarlo con mucho cuidado usando un embudo directamente en el desagüe, pero ni sube ni sale disparado hacia arriba como me pasó con el otro producto. Y eso para mí ya es un punto muy importante y además funciona de verdad. Tiene varias formas de uso. Cuando el fregadero traga lento, pero no está totalmente atascado, se echa un cuarto de la botella, se deja actuar unos 30 minutos y después hay que echar agua caliente. Cuando el fregadero está completamente atascado, hay que echar la botella entera y dejarlo actuar toda la noche. Y al día siguiente echar agua caliente. Y tiene una tercera opción de mantenimiento, que esto me parece súper interesante y yo lo voy a volver a comprar para hacerlo. Recomiendan echar unos 100 mililitros cada 15 días y a continuación agua caliente para evitar que se formen atascos. Por último me voy al baño donde voy a hacer una limpieza express, una limpieza rápida que me gusta hacer prácticamente todos los días o si algún día no puedo, día sí, día no. No tardo más de 5 minutos y así consigo que todo se mantenga limpio y luego cuando toca la limpieza más profunda se hace mucho más fácil. Lo primero que hago es echar los productos en el inodoro y los dejo actuar para que hagan efecto y mientras tanto limpio el espejo y el lavamanos. Dentro de la taza he usado el gel de flor de cerezo de Mercadona que huele súper bien y para limpiar el resto del inodoro voy a utilizar Zabón, que no está considerado un desinfectante como tal, pero al llevar ácido cítrico también desinfecta y además me gusta mucho porque lleva aceites esenciales, deja todo oliendo genial y elimina los malos olores. Es un producto que para el día a día me gusta mucho usar, aunque luego voy variando y de vez en cuando sí utilizo desinfectantes u otros productos, pero para una limpieza rápida está muy bien. El suelo del baño y de la cocina los friego todos los días. Ahora estoy utilizando el nuevo fregasuelos de Mercadona que se llama Tropical y la verdad es que me está gustando muchísimo, huele súper bien. Es un olor dulce pero no resulta empalagoso y me encanta el aroma que queda en casa después de utilizarlo. Sinceramente no estoy echando nada de menos el de flor de cerezo.
Ahora viene la hora de la verdad con el fregadero. El producto ya ha hecho efecto, así que voy a echar agua caliente y bueno, por suerte ha funcionado. Así que ahora el fregadero ya está listo y por fin puedo limpiarlo bien, porque llevaba unos días atascado y no podía limpiarlo como a mí me gusta. Para hacerlo hoy voy a usar la piedra blanca. Normalmente utilizo el Cif de limón, pero ahora mismo no me queda, tengo que ir a comprarlo, así que mientras tanto utilizo este producto que también lo deja genial. Y mientras termino de limpiar el fregadero me despido. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya motivado a limpiar vuestro hogar. Si ha sido así, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y sobre todo, hypear el vídeo. Todo esto es gratis y a mí me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!